Bueno, vamos a darle un repasito a la ráfaga del tema de trigonometría, que seguro que es interesante. En el primer ejercicio nos dicen que tenemos un triángulo rectángulo. A ver si esto pinta aquí. Nos dicen que tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Del que conocemos las medidas de los lados. A, B y C. A suele ser siempre la hipotenusa y luego realmente nos da igual que sea B y C 40 o 42, ¿vale? Pero es lo que hay. Y luego nos dice, determina el valor de todas las razones trigonométricas de los ángulos B y C. En los triángulos que nosotros dibujamos, ¿vale? Tenemos un ángulo recto, que es el que llamamos A mayúscula, y el lado opuesto es A minúscula, que en este caso será la hipotenusa. Uno será B, como decíamos antes, da igual, y el otro será el C, ¿vale? Lo que sí que tenemos que hacer es ser consistentes con los nombres de lados y vértices opuestos que llevan la misma letra pero con mayúscula y con minúscula. Vale, aquí no hay espacio suficiente, con lo cual vamos a hacerlo en una hoja nueva y ya está, ¿vale? 58, 42 y 40. Vale, decíamos que 58, 42 y 40. Bueno, pues vamos a dibujar un triángulo rectángulo donde esto vale 58, este le vamos a poner 42, que parece que es un poquito más grande, y este 40. Hemos dicho que esto era A, hemos dicho que esto era B y hemos dicho que esto era C. De manera que esto de aquí será A mayúscula, esto de aquí será B mayúscula y esto de aquí será C mayúscula. Le podemos poner ahí ese palito a la C para saber que es mayúscula. Tenemos que tener en cuenta que el seno de B, el coseno de B, la tangente de B, que son las razones, digamos, trigonométricas básicas, se calculan haciendo, para el seno de B es cateto opuesto partido por hipotenusa, para el coseno es cateto contiguo partido por hipotenusa y para la tangente es cateto opuesto partido por cateto contiguo, ¿vale? La secante, la cosecante y la cotangente, ¿vale? Las podemos calcular también en relación con las de arriba, que son las inversas, es decir, las recíprocas. Esto sería A partido por C, esto sería la inversa del seno, que sería A partido por B, y esto sería la inversa de la tangente, que sería C partido por B. C partido por B. Vale, y también sabemos que por la simetría que tienen los triángulos, ¿vale? En este caso, esto también sería el coseno de C, esto sería el seno de C, esto sería la cotangente de C, por lo tanto, esto sería la tangente de C, esto sería la cosecante de C y esto sería la secante de C, si no me he equivocado, ¿vale? Bueno, pues en realidad, aunque nos dicen que calculemos todas las razones trigonométricas, solo tenemos que hacerlo una vez. ¿Y cómo se hace? Pues muy fácil. B partido por A es 42 partido 58 y lo que dé. C partido por A, pues 40 partido por 58 y lo que dé. Y así con las demás. Este es un clásico ejercicio. Me dicen que calculemos todas las razones trigonométricas del ángulo alfa, sabiendo que el seno de alfa vale 0,2135 y que el ángulo está en el segundo cuadrante. Eso es importante porque sabemos que los ángulos del segundo cuadrante, que los tenemos aquí, ¿vale? Resulta que el triángulo de referencia es ese que acabo de dibujar, el seno es positivo, el coseno es negativo y la tangente, que se mide justo, ¿vale? Ahí es, en este caso, negativa. Seno partido por coseno, más entre menos, menos, ¿vale? Vamos a utilizar la relación fundamental de trigonometría para calcular el valor del coseno de alfa, que no es nada más que utilizar el teorema de Pitágoras en el triángulo de referencia. Como la hipotenusa es 1, tenemos que el seno cuadrado del ángulo correspondiente más el coseno cuadrado del ángulo correspondiente vale 1. Conocemos el seno, despejamos el coseno, por lo tanto el coseno de alfa es 1 menos seno cuadrado, y eso me dice que el coseno de alfa va a ser la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado. En este caso, como el coseno va a ser negativo, lo que haremos será elegir la solución negativa, ¿vale? Porque está en el segundo cuadrante. Bueno, pues ya está, es cuestión de hacer la cuenta y punto. Y a mí me da que el coseno
es menos 0,97694. ¿Vale? En realidad solamente necesito 4 decimales. Bueno, para hacer la tangente, pues hago seno partido por coseno, es decir, 0,2135 entre menos 0,97694. Y entonces esto es lo que da. Menos 0,2185, ¿vale? 4. Bueno, pues ya tengo el seno, el coseno y la tangente. Y entonces, pues la secante va a ser 1 partido por el coseno, la cosecante 1 partido por el seno y la cotangente 1 partido por la tangente. Y ya lo tengo. Y lo único que hay que hacer es hacer las divisiones para que dé esa secante, esa cosecante y esa cotangente. Cuidado con los signos, ¿vale? Acordaos de que el coseno es negativo, el seno es positivo y por lo tanto la tangente y la cotangente van a ser negativos, la secante también, pero el coseno es positivo. Este ejercicio es parecido al anterior, pero ahora no podemos utilizar la relación fundamental de trigonometría, ahora tenemos que utilizar otra, ¿vale? En este caso, como nos dice que el ángulo es del tercer cuadrante, tendremos que tener en cuenta que los ángulos del tercer cuadrante tienen el seno negativo, el coseno negativo, pero la tangente es positiva, ¿vale? Porque la dibujamos siempre en la recta, ¿vale? Esa que acabo de dibujar. Bueno, ¿qué es lo que voy a utilizar para calcular la tangente? Pues justamente este triángulo que acaba de aparecer aquí. Lo sobreescribo para que se vea mejor. Este triángulo es un triángulo rectángulo que es semejante a ese de ahí. Y entonces, ¿qué conozco yo de ese triángulo? Pues yo sé que eso es la tangente, sé que eso mide 1 y sé que eso de ahí es la secante del ángulo. Por lo tanto, aquí, como es un triángulo rectángulo, también puedo utilizar la relación fundamental de trigonometría. 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a secante cuadrado de alfa. De manera que como yo conozco la tangente, si la meto ahí, voy a poder sacar la secante del ángulo. Y una vez saque la secante del ángulo, automáticamente sé el coseno, porque eso es 1 partido por la secante. Y una vez tenga el coseno, como también tengo la tangente, y sé que la tangente de alfa es seno partido por coseno, lo que voy a hacer es despejar utilizar el seno y la tangente, ¿vale? Para calcular el seno. Y entonces yo digo que el seno va a ser tangente por coseno. Y entonces ya está. Ese es el proceso que voy a seguir, ¿vale? Así es que voy a poner los numeritos y ya está. Bueno, pues entonces metiendo aquí la tangente, elevando al cuadrado, sumándole 1 y luego haciendo la raíz cuadrada, sacamos la secante, que es esa. Os recuerdo que tenemos que elegir la solución negativa de la raíz, ¿vale? Hacemos la inversa, 1 partido por secante de alfa, con la calculadora utilizamos una función x, la tecla x menos 1, x elevado a menos 1, y nos sale el valor del coseno. Y luego multiplicamos el coseno por el valor de la tangente, y entonces nos sale, esto lleva un menos, el seno este lleva un menos, ¿vale? Ese menos 0,9629. Y ya teniendo el seno, el coseno, la tangente, la secante, solamente tengo que calcular la cosecante y la cotangente, que son muy fáciles. En este caso hay que resolver un triángulo rectángulo. ¿Qué es resolver un triángulo rectángulo? Pues resolverlo es calcular o determinar la medida de todos los ángulos y de todos los lados. Como me dicen que tengo un triángulo rectángulo, voy a poner un ángulo recto y luego me dicen que B vale 40. Bueno, pues B vale 40. Pues si a esto lo llamo B, pues ese es B. Claro, si ese es B, este ángulo de aquí es el que vale 20 grados. ¿Vale? Bien, daos cuenta de que en este caso no tiene mucho sentido el dibujo, no es muy coherente, ¿vale? Porque si esto mide 20 grados y esto mide 90, este otro de aquí tendría que medir 70, ¿vale? El dibujo no es muy acorde. Para que fuera un dibujo mejor hecho, tendríamos que haber hecho, por ejemplo, pues algo así. A ver, si esto es 20 grados, ¿vale? Ese ya se parece más a 20 grados, y esto mide 40, que es B, pues ya está, por ejemplo, ¿vale? Por hacerlo
más en vertical. Bueno, pero en definitiva lo que tenemos es justamente lo que acabamos de decir. Esto es B grande, esto es B pequeña, ¿vale? Entonces lo que me falta calcular A, ya lo sé que es 90, me falta calcular A pequeña, que es la hipotenusa, me falta calcular C grande, que es muy fácil de calcular porque C grande es 90 menos B, es decir, que es 70 grados, ¿vale? Ya lo calculamos antes prácticamente de manera intuitiva, y C pequeña, ¿vale? Entonces, una vez tengo los ángulos, pues ya está, no tengo nada más que coger y escribir. Por ejemplo, para calcular A, ¿vale? Pues digo, venga, el seno del ángulo B es cateto opuesto B partido por hipotenusa. Pero claro, el seno de B es el seno de 20, que eso lo hago con la calculadora. B lo calculo, o sea, me lo dan, que es 40, y A es lo que tengo que calcular. Es decir, que el valor de A concreto lo voy a hacer haciendo la división 40 partido seno de 20. ¿Vale? Y una vez tengo eso, pues de la misma forma calculo C, por ejemplo. ¿Vale? Yo sé que C, para utilizar los datos del problema, yo sé que C pequeña se relaciona con B grande y con B pequeña, por ejemplo, con la tangente de B. Yo sé que la tangente de B es B partido por C. Bueno, pues ya está. C es igual a 40 partido por la tangente de 20. ¿Vale? Y ya está. Y entonces haciendo estas cuentas, pues ya tendría la solución. Bueno, tenemos aquí otro problema de resolución de triángulos, donde ahora el ángulo que me dan es el C, que mide 60 grados, y el lado que me dan es el contiguo a C, que es el de B igual a 35. Bueno, se hace muy parecido al otro, ¿vale? Simplemente ahora, por ejemplo, para calcular A, en vez de usar el seno de C, voy a usar el coseno de C, ¿vale? Porque yo sé que el coseno de C va a ser cateto contiguo partido por la hipotenusa. En este caso lo conozco todo. Yo sé que el coseno de 60 va a ser igual que 35 partido por algo que no sé. Y entonces eso es lo que tengo que despejar y ya está. El resto del problema pues se hace prácticamente igual que el anterior, pero con elementos. Este problema de resolución de triángulos tiene un poquito más de chicha, ¿vale? En este caso lo que me dicen es que tengo un ángulo A que mide 100 grados, ¿vale? En este caso estoy hablando de un triángulo un triángulo cualquiera, entonces ya no tengo garantizado que sea rectángulo, pero podría serlo, ¿vale? Lo que pasa es que en este caso ya está descartada esa posibilidad. Y luego me dicen que el ángulo, que el lado C, que puede ser este, por ejemplo, que es un poquito más largo, mide 60, y que este, que es un poquito más corto, que concretamente tendría que ser la mitad, mide 30, ¿vale? Vamos a ver que me ha salido un dibujo bastante cutre, pero bueno, es lo que hay. Vale, pues me faltaría calcular A, me faltaría calcular C grande y me faltaría calcular B grande para resolver el triángulo completo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues en este caso, como solamente tengo un ángulo, no voy a poder utilizar el teorema de los senos, ¿vale? Voy a tener que utilizar el teorema del coseno. Y en el caso del teorema del coseno, hay una de las tres formulaciones que me dice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Fijaos que es prácticamente como el teorema de Pitágoras, pero lleva una corrección aquí. A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC por el coseno de A. Y como ya tengo todos estos datos, el B lo tengo, el C lo tengo, el B y el C lo tengo y la A la tengo, pues entonces lo único que tengo que hacer es la cuenta. Y de ahí luego haré la raíz cuadrada para sacar el valor de A. Y a mí la A me da 71,590,00, ¿vale? Bueno, pues ya tengo lo que me dirá. Bueno, una vez tenemos el valor que nos ha dado de A, lo que nos queda por calcular es el valor del ángulo B y el valor del ángulo C. Para calcular cualquiera de ellos dos, lo que podemos hacer es utilizar el teorema de los senos. Y en este caso elegimos una de la parte del teorema de los senos que tiene pues solamente cosas de A y B. ¿Qué es lo que conozco de aquí? A lo acabo de calcular. A grande me lo dan. B pequeña me lo dan y B grande es lo que tengo que calcular. Lo despejo, ¿vale? Y ahora ya lo único que tengo que hacer es esa cuenta. Aquí la cosa interesante es que cuando yo tenga el valor del seno de B, para calcular B voy a tener que calcular el arcoseno de
esa cantidad de ahí, que me salga. Lo que me salga aquí lo tengo que poner dentro de la fórmula del arcoseno para calcular el ángulo B, ¿vale? En este caso, el seno de B va a dar 0,41268 y cuando yo haga el arcoseno de 0,41268, lo que me da es 24,37 grados. ¿Vale? Este es el valor del ángulo B. ¿Cómo calculo el valor que me queda del ángulo C? Pues hago que C, a ver, eso me sobraba. C es igual a 180, a ver si se acaba de dibujar un 80, menos el ángulo A menos el ángulo B. Vale, el A lo tengo aquí, el B lo tengo aquí, hago la resta y ya me sale lo que mide C y ya tengo resuelto el triángulo. Aquí hay que tener alguna cosa en cuenta, como que la función, o sea, la calculadora esté en grados, ¿vale? En grados en grados sexagesimales, ¿vale? No en grados grad, que serían los grados centesimales, ¿vale? Y tampoco en rad, ¿vale? Que sería la otra manera de calcular o de trabajar, ¿vale? Y luego también podría ocurrir que al hacer el arcoseno hay dos soluciones, ¿vale? Porque hay dos ángulos que tienen el mismo seno, ¿vale? Uno del segundo y uno del primer cuadrante, ¿vale? Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Para posibles problemas. En este caso solamente vamos a resolverlo por esta parte, pero habría otra resolución adicional a esto. Bueno, ahora me dan un ángulo de 70 grados, vamos a poner que es este. Bueno, si no me vale 70 grados, podría ser un poco menos merluzo, ¿vale? De 70 grados, por ejemplo este de aquí, ¿vale? Y me dicen que B vale 50 grados, por ejemplo, pues esto, ¿no? B mide 50 grados, esto es B, y entonces A vale 40, vale, pues ese A vale 40. Bueno, claro, esto de aquí lo que me hace es que este B y este C, ¿vale?, estén totalmente definidos si es que tiene solución, ¿vale? Porque podría ocurrir que no tenga solución, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Bueno, como tengo A grande, A pequeña y B grande, es muy fácil utilizar el teorema de los senos, ¿vale? Y entonces digo que A partido por el seno de A es igual que B partido por el seno de B. De manera que despejo B, que es lo que quiero, este seno lo paso multiplicando y me queda A por seno de B partido, esto es una A, partido por el seno de A. Hago la cuenta y ya. Bueno, acabo de calcular el ángulo, el lado B, ¿vale? Que es ese de ahí. Y bueno, pues una cosa que es fácil de hacer es sacar el valor de C, porque esto es 180 menos 70 menos 50, ¿vale? 70 y 50, 120, por lo tanto C valdrá 60. Y una vez tengo C, que vale 60, pues como he hecho arriba, saco el valor de C pequeña, ¿vale? Y ya estaría. Me acabo de dar cuenta de que aquí hay un problema con la presentación. Vale, simplemente es porque al poner la fórmula de látex, no sé exactamente por qué la he puesto ahí en... Bueno, pues ha salido, determina todas las razones trigonométricas. No sé por qué se ha debido quedar en el código ahí puesta en medio. Pero bueno, ya está, no tiene más historia, se entiende lo que hay que hacer. Es igual que el primero que hemos hecho en esta ráfaga. Este es muy parecido a otro de los que ya hemos hecho antes. Lo que pasa es que en este caso me dan la secante. Bueno, pues a partir de la secante lo que calculo es el coseno. El coseno es 1 partido de la secante. Y cuando tengo el coseno, ¿vale?, puedo utilizar la relación fundamental de trigonometría para sacar el seno y luego sacar así el resto de razones trigonométricas. Ahora me dan la cotangente. Bueno, pues en este caso me dan la cotangente, pues calculo lo primero la tangente, que es 1 partido por la cotangente, ¿vale?, que es menos un quinto. Y a partir de aquí, utilizando
la de 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado, pues la saco. Que alguien en vez de hacer esto quiere utilizar la otra fórmula, la de 1 más cotangente cuadrado de alfa es igual a cosecante cuadrado de alfa, vale, pues ya está, la puede utilizar directamente, mete aquí el menos 5, saca la cosecante haciendo la raíz cuadrada y luego obtendrá el valor del seno. De aquí obtendríamos el valor del coseno, pero bueno, luego ya sabemos seguir el problema. Este es un problema sencillito, es igual que el que hemos hecho antes, vale, en este caso tengo un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale 60 y uno de los ángulos mide 30, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Bueno, pues ya está. A partir de que tengo la hipotenusa puedo calcular b partido por 60 igual a seno de 30 y ya está, ¿vale? Es decir, si yo digo que el seno de b es cateto opuesto partido por la hipotenusa, pues despejo b pasando el 60 y multiplicando y ya está, ¿vale? Y una vez tengo b ya puedo restar estos dos, este de aquí va a valer 60 y puedo utilizar aquí o el teorema de Pitágoras o volver a utilizar la trigonometría. Bueno, esto es un problema. Me dice que una escoba está apoyada en la pared formando un ángulo con la misma de 15 grados. Vale, pues esto es la escoba, ¿vale? Aquí tengo la escoba. Este ángulo mide 15 grados. Si la escoba mide 140 centímetros, la escoba mide 140 centímetros, ¿vale? Veis el triángulo rectángulo, ¿vale? Asumimos que la pared no está desplomada y que eso forma un ángulo recto y por lo tanto el triángulo es un triángulo rectángulo. ¿A qué distancia queda la base de la escoba, de la base del zócalo? El zócalo es justamente eso que se pone ahí, el rodapié. Vale, bueno, pues ya está. Ahora lo que me están pidiendo es que calcule el valor, por ejemplo, de este B, ¿vale? También podéis llamarlo X, si queréis, que como es un problema, pues se puede llamar así. Y entonces yo sé que X, ese valor de ahí, cómo se relaciona con 15, que es opuesto, y con la hipotenusa del triángulo. Pues, por ejemplo, para calcular la X, lo que voy a hacer es utilizar el seno de 15, porque el seno de 15 es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Y entonces de ahí sé que la X vale 140 por seno de 15. Y lo que me dé, pues ya está, ese es el resultado. Vale, dice 3 postes no alineados se encuentran entre ellos a distancias de 7, 8 y 9 metros. Vale, 7, un poste, otro poste y otro poste. Y esto es 7, 8 y 9. Ahí es donde tengo el triángulo. Determina cuál es el mayor y cuál es el menor de los ángulos que forman las visuales desde cada uno de ellos. Vale, me está diciendo que que utilice, por ejemplo, el teorema de los senos, ¿vale? Por ejemplo, si a esto lo llamo A esto lo llamo B y a esto lo llamo C, me está diciendo que utilice que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2BC coseno de A, y entonces de ahí saco la A haciendo todas las cuentas y el arco coseno. ¿Vale? Y entonces lo que voy a obtener es el coseno, el ángulo ese. De una forma igual voy a calcular este ángulo y de otra forma igual voy a calcular ese ángulo. También puedo pensar en que me dice que determine cuál es el mayor y cuál es el menor de los ángulos. Pues hombre, está claro que este de aquí va a ser el mayor de los ángulos, el que sería el A grande, y el más pequeño sería el C. ¿Por qué? Pues por razones evidentes, ¿vale? Porque es el más pequeño. ¿Vale? Porque es que no tiene otra forma de ser así, porque tendrá que abarcar el ángulo, ¿vale? De esa manera los ángulos, los lados, ¿vale? Pero bueno, está bien hacer la comprobación, ¿vale? Así es como se haría este problema. Y por último, un problema típico. Dice, desde un faro en la costa, vamos a dibujar el faro aquí, venga, aquí el farito, con la luz, vale, muy chulo. Se divisa un barco a una distancia de 2.450 metros. También se observa una isla que está a 5 kilómetros del faro. Ahí dibujo la isla a 5 kilómetros del faro. Cuidado, ¿vale? Y poner 5.000 metros, ¿vale? El triángulo no está bien dibujado, no está en proporción, pero bueno, no hay problema. Digo que tengáis cuidado y pongáis 5.000 metros, no pongáis un 5 de 5 kilómetros, que está puesto ese tipo de cosas para pillar. Las visuales del barco y la isla forman un ángulo de 42 grados, es decir, que ese ángulo es de 42 grados. Y me dice qué distancia hay entre el barco y la isla. Pues nada, eso lo llamo de distancia. ¿Cómo hacerlo? Pues exactamente igual que hicimos el problema
concreto de resolución de triángulos rectángulos, no sé, el primero que hicimos de los dos, no sé si el 7 o el 6, ¿vale? Bueno, pues ya estaría. Con esto se resuelve de la misma forma y ya está. Bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Ya no me quedan hojas, ¿no? Efectivamente, hemos terminado. Bueno, pues nada, hasta otra.